Mari Mari Compuché, Incheta Rosa y Naipilmena Piñén, Organización Raquiduán Mapuche. Hola amigos y amigas, en esta oportunidad vamos a aprender del huitral o telar mapuche. Como una herramienta terapéutica, especialmente para los momentos que estamos viviendo ahora, porque nos ayuda a desestresarnos, practicamos la paciencia y el orden, y con los colores, esta es una terapia de colores, es motivador y nos va a ayudar mucho a pasar esta pandemia. El telar mapuche es una actividad ancestral. Desde antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios de América tejían telar. Tenemos diversos telares, tenemos los modernos, pero también tenemos en América los telares acostados, horizontales, verticales, y también los atados a los árboles, antiguamente se usaban. Partes del telar. Tenemos los culou, que son las maderas que van en forma horizontal, los huichahuichal, que son los que van en forma vertical, el nirehue y el otro el tonongüe. Recuerden que también vamos a utilizar los trapes, que van amarrando las maderas que dijimos. Las maderas deben estar en lo posible bien lijadas, sin astillas. Yaxchilcatufe, para la próxima cápsula necesitamos los siguientes materiales: una estructura cuadrada, pueden reutilizar algún marco que esté firme. Necesitamos un nirehue, que podemos utilizar una regla también. Necesitamos lanas, en lo posible en ovillo. Si tienen alguna pita más gruesa también les puede servir. Plástica es esta, va a ayudarles a comprender más rápido. Necesitamos un hilo de algodón, de ese que se usa para la gomita, o hilo para tejer. ¿Por qué? Porque esto es para tononcar, para tomar los hilos. Necesitamos que estén muy atentos para esta nueva terapia de medicina mapuche, que es trabajar con el huitral mapuche.